Osana es una bailarina que el año pasado quedó campeona de España de baile deportivo y tiene una deficiencia auditiva severa que no escucha la música. Empezó cuando yo tenía 3 años, me puse con mucha fiebre alta y a causa de un medicamento, la streptomicina, pues me dejó sorda. Cuando voy por la calle, cuando hablo con gente que no lo entiendo y no me lo quiero volver a repetir, o ella como que no entienden tu discapacidad, claro, yo tengo que leer los labios. Si no leo los labios, pues claro, no puedo comunicarme con la persona y le pido que se baje un momento la mascarilla para poder hablar. La gente sí piensa que sí que oigo por lo bien que hablas y no es así. Yo no oigo nada. Yo desde muy pequeñita siempre he estado bailando. Cuando hice gimnasia rítmica, pues siempre estaba bailando y mi madre sabía que me gustaba bailar y me introdujo al mundo del baile. Mi apoyo siempre ha sido mi madre porque siempre está aquí, mi hermana que está también a mi lado y sobre todo mi marido y pareja de baile que siempre me está apoyando en todo momento en cosas que yo creo que no puedo hacer y las puedo hacer. Él siempre está ahí diciendo tú sí que puedes, tú sí que puedes. Conocí como un grupo de amigos, éramos muy jóvenes y él no sabía que yo era sorda, que tenía esta discapacidad. Y luego, pues, a cabo de poco tiempo se enteró que no oía y no dio importancia a mi discapacidad. Y esto me tranquilizó mucho. Cuando íbamos juntos, pues a él no le gustaba bailar porque no bailaba ningún tipo de baile. Y después a mí me gustaba bailar y es como mis padres me dijeron, pues apuntaros a bailar. Y yo le decía, no, que yo no sé bailar. Y como que sabía que a mí me gustaba bailar y disfrutaba, pues él se puso a bailar y ahora le gusta mucho más a él y a mí también, pero él está mucho más motivado porque oye la música le acompaña a bailar y yo me tengo que esforzar, copiar, imitar. Yo bailo a través de su cuerpo, mi música es su cuerpo. A un momento sí que me ha limitado para bailar porque estoy compitiendo con gente oyente y yo pienso, ¿cómo puedo hacerlo oyendo la música cuando yo no la oigo? Y siempre he pensado que no lo podría hacer. Alguna vez bailando, cuando el profesor me dijo que no podía hacerlo, que no podía hacer la figura que hacía la bailarina, y siempre lo mismo, y al final estaba 2 veces a punto de tirar la toalla, muchas veces pensando que no lo podría hacer. Y suerte de mi pareja, de mi marido, y después él me motivó, seguimos, lo vamos a conseguir. Pero por suerte este profesor se fue en el momento que yo quería tirar la toalla y entró otro profesor. Y este profesor me lo hizo muy bien porque él no decía nada de la discapacidad, observaba qué es lo que yo necesitaba, miraba o cómo lo hacía y después él decía, lo hacemos así, a ver qué tal. Y yo hacía la figura y él no decía nada. Si no quedaba bien, no me decía, no lo puedes hacer que no irás a ritmo. No me lo decía. Pero esto no queda bien, hacemos otra que puede quedar mejor. Sin decir no puedes. Y esto me motivó mucho para seguir adelante. Yo al final dije, pues sí, pues lo voy a hacer. Sí o sí, lo voy a hacer. No me esperaba conseguir este reto porque cada reto que me propongo, algunos los he conseguido, algunos no. Pero nunca me podía creer que quedé campeona porque estoy compitiendo de tú a tú con gente que no tiene ninguna discapacidad y son oyentes. No hay retos imposibles ni metas inalcanzables, solo necesitas proponértelo y hacerlo. Y que con actitud se puede conseguir todo lo que te propones. Yo de mi discapacidad he hecho una capacidad.